Y ahora vamos a una nota que nos ha preparado Ángela Rojas. El tema de la homofobia nuevamente regresa a nuestras pantallas. Esta vez la historia viene de Chile. La sociedad chilena ha sido profundamente conmovida por un asesinato espantoso a un muchacho de 24 años al cual no solamente se le asesinó, sino también se le torturó de la forma más salvaje y finalmente murió. Este tema nuevamente trae a discusión un asunto muy grave. En el Perú también se asesina por razones homofóbicas, porque alguien es distinto. Y sin embargo estos asesinatos no son penalizados con la gravedad, con el agravante que merecen. En el Congreso pasado, el congresista Bruce presentó un proyecto de ley para los crímenes de odio, que finalmente no fue aprobado, lo ha vuelto a presentar y esperemos que el Congreso también le dé la prioridad debida. Así como el feminicidio tiene ciertos agravantes, también lo debe tener el crimen de odio. Estos son crímenes contra personas que normalmente uno no conoce, el asesino no conoce a su víctima, pero la descalifica por su conducta sexual. Veamos la nota de Ángela Rojas. Le arrancaron parte de una oreja, le dejaron caer varias veces una pesada piedra sobre su estómago, le fracturaron las piernas y ya casi muerto, le marcaron el cuerpo con símbolos neonazis. Así fue la brutal paliza que recibió Daniel Zamudio en la capital de Chile. Este joven de 24 años era homosexual. Algo que no pudieron tolerar los 5 jóvenes admiradores del nazismo, que lo torturaron y lo dejaron en coma por más de 2 semanas, que terminaron con un final inevitable, su muerte. Una realidad que no es ajena en nuestro país. El odio de las personas homofóbicas también se hace presente aquí. Un claro ejemplo es el de Jeffrey, un transexual que estuvo al borde de la muerte tras una agresión tan brutal como la de Daniel. Eran 3 de la mañana, estaba parada distraída y de un momento a otro me vi tirada en el piso, que me golpeaban, me pateaban la cara. Y yo les decía, ¿pero por qué? Y cuando voy a alzar mi cabeza había 5 sujetos que me jalaban del pelo, me pateaban mi barriga, mi cara. Y uno de ellos, me acuerdo que se agachó y me cortó el rostro. Jeffrey sobrevivió para contarnos su historia. Pero así como él, en el país hay muchos que mueren en silencio. Cada semana muere asesinada una lesbiana, travesti, gay o bisexual única y exclusivamente por su orientación sexual o por su identidad de género. Murieron más de 50 en el 2011 y en lo que va del año hay ya 14 víctimas de la violencia homofóbica en el país. Esa violencia que ha rebasado todos los límites y que cada vez que hace noticia les deja a ellos un claro mensaje. Lo que los crímenes de odio pretenden decirnos es que no somos bienvenidos, que somos ciudadanos de segunda categoría, que debemos irnos, escondernos, autoeliminarnos, pero que debemos dejar de contaminar la supuesta armonía que los asesinos pretenden resguardar. Son un gran grupo de personas que lo que quieren es lograr ser reconocidos y protegidos por el Estado para poder defenderse de esa sociedad que rechaza su orientación sexual. Somos la única comunidad en el Perú que está en total orfandad jurídica. Es decir, somos la única comunidad en el Perú que no tiene ningún tipo de marco de protección explícita a sus derechos. El Perú ha firmado instrumentos internacionales de derechos humanos y no los viene cumpliendo. El mundo viene avanzando y los países como el Perú, que estamos a nivel ya de África o de los países musulmanes, donde no reconocen estos derechos por ningún tipo, por presiones de grupos extremistas a quien prefiere hacer caso en vez de hacer caso a lo que las encuestas y la gente dicen, ¿no? En la lucha por ser reconocidos y respetados, los homosexuales han logrado identificar perfectamente a sus principales enemigos, que para ellos no solamente son los agresores directos.
relacionados con fanáticos, digamos, religiosos. Por ejemplo, una organización llamada Ciprofan, sabemos que están perennemente instando a que los congresistas no aprueben legislación para poder sancionar a estas personas que matan y torturan a gays y lesbianas. Tenemos estos grupos neonazis que de alguna forma también están en el Perú y ligados de alguna manera a esos grupos fanáticos religiosos. Entonces siempre se coge esto e influyen dentro de la política peruana. ¡Están pisoteando nuestros derechos! ¡Solo por ser lesbianas! Todos ellos se han convertido en el principal obstáculo que hasta hoy no ha permitido que su pedido sea tomado en cuenta por las autoridades. En el gobierno pasado, se frustró la votación de un proyecto de ley de penalización a los crímenes cometidos por discriminación. Y ahora que han logrado replantearlo, los han dejado en una espera que al parecer seguirá siendo larga. En el Congreso pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sacó un dictamen favorable. Y luego de que tú tienes un dictamen, ese dictamen tiene que pasar al Pleno. Sin embargo, el día que se iba a discutir en el Pleno, varias congresistas en ese momento del oficialismo, que eran de la bancada prista, comunicaron que como bancada no iban a votar a favor. Y entonces el congresista Carlos Brus lo que ha hecho es presentar el proyecto de ley ahora, ya no como un proyecto de su bancada, que es concertación parlamentaria, sino como un proyecto multipartidario. Ese proyecto de ley que además asumo tendría que ser aprobado porque tiene 30 firmas de todas las bancadas, está en ese momento en la congeladora, está en los archivos de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el congresista Bengolea, presidente de esta comisión, no le da la gana de priorizar este proyecto de ley para que sea debatido al interior de la comisión, reciba un dictamen favorable y luego sea debatido en el Pleno. Lo que plantea esta propuesta es agravar las penas en crímenes cometidos por todo tipo de discriminación, incluyendo la que se da por orientación sexual o identidad de género. Una propuesta similar a la anterior, pero que esta vez está respaldada por miembros de todas las bancadas. Y además, este es un tema que se contemplaba en el plan de trabajo de Gana Perú en época electoral. Es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la que tiene que analizar esta propuesta de reforma al Código Penal, la que tiene que dar un dictamen favorable, y solo cuando eso pase será el Pleno del Congreso, el conjunto de las y los congresistas quienes tendrán la oportunidad de sancionar esa ley. Lo que necesitamos son procesos de transformación global y para eso se necesita que el presidente Ollantumala recuerde tanto los compromisos con nuestras comunidades que planteó en la hoja de ruta, en el compromiso por la democracia y antes en la gran transformación. Presidente Humala, ¿qué pasa? ¿Se olvidó de las comunidades de gays, lesbianas, travestis y bisexuales? ¿Solamente nos buscó por los votos? Seguimos esperando. Este proyecto de ley además propone una debida capacitación al personal del Poder Judicial y de la Policía para el adecuado tratamiento de las denuncias por delitos de discriminación. Además, promover campañas informativas sobre estos delitos para su oportuna denuncia. Y lo más importante, conseguir un registro de crímenes por discriminación. Lo que se pretende, además, es que el Estado, a través del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público y a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lleve un registro de estos casos. Pero no simplemente para saber cuántas personas hemos enterrado durante el año, sino porque de este modo vamos a poder hacer un seguimiento de cuántos de esos casos efectivamente llegan a el derecho de justicia. Ha costado mucho que las mujeres tengan un registro respecto a los crímenes que ocurren contra ellas. Ya te imaginarás cuánto costará implementar un registro de lo que ocurre con gays y lesbianas. Esperemos que estamos impulsando para que este pedido sea incluido dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos. Sea cual sea su orientación sexual, son personas que tan igual a las demás merecen el respeto a sus derechos y principalmente a su vida. Ojalá pues que esta vez el Congreso le dé prioridad a este tema, que se discute, les digo, en todas las legislaturas del mundo y también puede incorporarse a la legislación peruana.